Aún recuerdo ese momento como una cuchillada fría atravesando mi vida. Solo una llamada, solo una frase, y todo mi mundo se vino abajo. «¿Papá? Bájate del coche ya». La voz de Raúl sonaba quebrada, como la de alguien que huye de un incendio. Yo no entendía nada. El coche seguía avanzando por el camino de tierra roja. La brisa de la tarde golpeaba suavemente la ventana, y mi hijo mayor, Tomás, sentado a mi lado, estaba tan frío como una piedra. «Papá, escúchame. Tomás ya firmó todo. Usó tu nombre. Te va a internar. Escápate». Escuché su respiración agitada y luego la línea se cortó. Solo quedó el silbido del viento colándose por la rendija de la ventana y el latido irregular de mi corazón, como un ave vieja acorralada contra la pared. Bajé el teléfono lentamente y levanté la vista hacia Tomás. Él seguía conduciendo, la mirada fija al frente, sin girar hacia mí. El sol caía implacable sobre el camino. El polvo se levantaba detrás del carro, y en ese instante entendí. No era Raúl el que estaba aterrado, era yo quien debía temblar. «Hijo». Intenté hablar, pero la garganta estaba seca como tierra quemada. «¿Raúl acaba de llamar? No le haga caso. Raúl siempre exagera». Su voz era plana, ni alta ni baja, pero había algo vacío. Nunca lo había escuchado hablarme con ese tono. En mis 78 años de vida, siempre he sabido sin witness sabido cuando alguien oculta algo. Y juro que bajo ese sol abrasador, sentí algo más frío que el viento de la noche. La determinación en los ojos del hijo que yo mismo crié. Puse la mano sobre mi rodilla y noté que estaba temblando. No por la edad, sino por la humillación que empezaba a invadirme. ¿Raúl tenía razón? ¿Tomás pensaba que yo había perdido la cordura? Recuerdo con claridad cada cosecha, cada parcela de tierra, cada día en que mis hijos corrían descalzos por el patio. Y ahora mi hijo mayor creía que con encerrarme en algún lugar todo el mundo guardaría silencio. Me giré hacia él y pregunté con lentitud: «Tomás, ¿a dónde piensas llevarme?» Él sonrió, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Descanse, papá. Yo me encargo de todo». Esa frase que sonaba tan suave fue el segundo cuchillo clavándose en mi pecho. Cuando un hijo dice, «déjeme encargarme», pero su mirada borra la existencia de su propio padre. Ya no es cariño, es una sentencia. Miré por la ventana. Los campos secos y agrietados dibujaban cicatrices antiguas sobre la tierra. De pronto recordé las palabras de mi esposa cuando aún vivía. Cuando alguien guarda más silencio de lo normal, es porque ya decidió algo. Asentí sin querer, y lo supe. Tomás ya había decidido. ¿Y yo? Yo acababa de empezar a temerle a mi propio hijo. El coche seguía avanzando por el camino de tierra, dejando atrás una estela de polvo tenue, como una tormenta aún sin nombre. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme cuando dije: «Tomás, ¿estás seguro de que vamos por el camino correcto?» Yo recuerdo que el lago quedaba a la izquierda, cerca del bosque de pinos. Tomás soltó una risita ligera, ese tipo de risa tibia que uno usa al hablar con un niño. «Papá, eso fue hace mucho. Está confundido. Ese lago se secó hace más de 10 años». Volteé hacia la ventana, el cielo azul pálido, la tierra marrón oscura, y en mi memoria, el agua del lago seguía brillando como plata, reflejando el rostro de los dos en una tarde de final de verano. Lo recordaba con claridad, y aún así, mi hijo estaba ahí, negando mi recuerdo con la misma facilidad con la que uno sacude el polvo del abrigo. «No, yo no lo he olvidado», murmuró mi voz. Tomás respondió de inmediato, esta vez con un tono suave, afilado como una hoja recién afilada. «Papá, a su edad, olvidar es normal. Ya no se esfuerce por recordar». Tragué saliva. Con dificultad, no porque me sintiera viejo,
sino porque la mirada de Tomás ya no mostraba el respeto que un hijo debe a su padre. Me miraba como un enfermo, como alguien que ya no merece confianza. En ese instante, algo me punzó el pecho. No era miedo, sino una humillación silenciosa, delgada como un hilo, pero más cortante que un cuchillo. Intenté sonreír para ocultar el dolor. Mi memoria sigue bien. Tú lo sabes. Tomás se encogió de hombros, sin apartar la vista del camino. No se presione. A todos los mayores se les va la onda. Hace unos días me preguntó qué día era. ¿Se acuerda? Recordé ese momento. Le pregunté porque estaba cansado, no confundido. Y ahora, hasta una pregunta común se usaba como prueba en mi contra. En mi pecho, un dolor silencioso empezó a extenderse. Y me pregunté, ¿será que Tomás lo piensa desde hace tiempo? ¿Que ya no soy su padre? ¿Sino una carga que espera ser movida? El coche volvió al silencio, pero no era el silencio cálido de antes, cuando escuchábamos juntos a los grillos en el camino a casa. Era un silencio espeso, pesado, como si cada respiración mía fuera una molestia para él. Tomás abrió un compartimento y sacó mi bolsa de medicinas. «¿Papá? Déjeme revisar». La otra vez tomó la dosis equivocada. ¿Equivocada? Jamás había tomado mal una sola pastilla en 5 años. ¿De qué hablas? Yo sigo manejando mis cosas. Tomás soltó una risita fina, frágil como una hoja seca. ¿Ve? Ya se volvió a confundir. Esas 3 palabras, ¿ya se volvió?, cayeron sobre mis pies como una piedra, suaves, pero devastadoras. En mi mente, la voz de Guadalupe volvió a aparecer, leve como el viento entre las tejas. Tomás siempre tuvo miedo de quedar atrás. Cuando se siente inseguro, usa las palabras para pisar a los Meichinir a los demás. Miré a mi hijo mayor, el hombre del que alguna vez presumí con orgullo, y por primera vez vi claramente. Ya no me hablaba como un hijo. Me hablaba como alguien que planea quitarme algo. Primero la memoria, luego la dignidad. Y yo, en esa tarde silenciosa y triste, entendí que este solo era el primer nivel de la humillación. La verdadera tormenta aún estaba por venir. El camino frente a nosotros se extendía como una cinta vieja descolorida por el sol. Recargué la cabeza en la ventana, dejando que la vibración leve del coche me llevara de vuelta a aquellos años en que todo era más claro, más puro. Quizá fue el silencio helado de Tomás lo que me obligó a aferrarme a los recuerdos, a ese lugar donde aún reconocía al hijo que tuve. Recuerdo cuando Tomás tenía unos 8 años. Era un niño vivaz, de mirada aguda, con esa inteligencia natural que hace que todos esperen mucho de uno. Cada vez que resolvía un problema matemático más rápido que sus compañeros, Guadalupe, su madre, le acariciaba el cabello y decía, «¿Cómo vas a sacar a esta familia de la pobreza, Tomás?». Ella lo decía con orgullo, pero yo en esos ojos alguna vez alcancé a ver algo más. Miedo, miedo a ser pobre, miedo a fallar, miedo a no estar a la altura de lo que otros esperaban. Raúl, 3 años menor que él, siempre andaba pegado a mí en el campo. No era tan ágil como su hermano, pero tenía un corazón suave y cálido. Cada tarde, mientras me ayudaba a desgranar el maíz, preguntaba, «Papá, ¿cuándo crezca voy a ser como tú?». Yo reía. Lo subía en mis hombros y respondía, «Con un corazón bueno ya eres más que yo». Los dos crecieron con personalidades opuestas. Tomás era brillante y elogiado, pero siempre temeroso de la carencia. Raúl era tierno, afectuoso, sin medir ni compararse con nadie. Recuerdo una vez que Tomás sacó una mala calificación. No lloró, solo apretó la hoja entre sus puños y dijo, «Si me vuelvo débil, la gente me va a menospreciar». Guadalupe lo abrazó y lo consoló, pero esas palabras se clavaron en mi pecho. Los años después de la muerte de su madre solo ampliaron la grieta entre los hermanos. Tomás se fue a estudiar lejos. Llamaba poco.
y empezó a ver el éxito como la única armadura para protegerse. Raúl se quedó a mi lado. Estacionaba la moto cada tarde para tomar café conmigo y contarme historias del almacén donde trabajaba. Una noche, Raúl me dijo en voz baja: «Papá, creo que Tomás le tiene miedo a volver al pueblo. Le teme a la pobreza. Le teme a lo que intenta olvidar». Guardé silencio. Un hombre puede huir de la ciudad o de los chismes, pero nadie escapa de los miedos que lleva dentro. Y ahora, sentado en este coche, viendo a Tomás manejar con ese rostro endurecido, me di cuenta. Aquel niño que temblaba por una mala nota es el mismo hombre que hoy intenta aplastar mi vida con papeles y firmas falsas. No porque no me quiera, sino porque ha vivido con miedo tanto tiempo, que confundió cariño con control, responsabilidad con posesión. Suspiré y toqué el bolsillo donde guardo la foto de Guadalupe. Si ella viviera, habría dicho su frase de siempre: «El niño más ambicioso es el que más fácil se pierde». Cerré los ojos, sintiendo mi corazón comprimirse poco a poco. Las tragedias nunca llegan de golpe. Se construyen con pequeñas fracturas a lo largo de los años, y hoy, por fin estoy viendo cada fragmento con claridad. 2 días antes de que todo se viniera abajo, la mañana en mi casa vieja estaba tan silenciosa que se podía escuchar cada tic del reloj. Yo preparaba café y el aroma familiar llenaba la cocina cuando escuché que tocaban la puerta. En mi edad, cada golpe en la madera trae un poco de inquietud. ¿Será familia? ¿O malas noticias? Cuando abrí, vi a Tomás de pie, con una camisa blanca perfectamente planchada y zapatos brillantes como si fuera rumbo a una junta. Hacía mucho que no venía sin avisar. En sus manos llevaba una bolsa de pan del lugar que Guadalupe siempre adoró. «Papá», dijo sonriendo, una sonrisa que yo pensaba perdida desde que tenía 16 años. Le traje pan dulce. Me quedé quieto un instante. La sorpresa me paralizó al grado que olvidé invitarlo a pasar. Tomás entró, miró alrededor del pequeño cuarto lleno de recuerdos, y asintió suavemente, como si hiciera años que no veía esas paredes. Extrañaba el olor del café de la casa, dijo en voz baja, como un niño confesando un secreto. Mi corazón se calentó. Era una sensación que hacía mucho no sentía. Pensé que tal vez, después de tantos años de distancia, Tomás por fin quería derribar ese muro invisible entre nosotros. Coloqué el pan sobre la mesa y serví el café en las 2 tazas viejas que Guadalupe guardaba como tesoros. En ese instante, yo creí de verdad, que el cariño de familia seguía intacto. Tomás tomó un sorbo y luego bajó la mirada, con esa voz cálida que recordaba de otros tiempos. «Papá, vivir solo así me preocupa. Creo que ya es hora de que estemos más cerca». Lo miré. «¿A qué te refieres, hijo?». Él sonrió con suavidad y en sus ojos brilló algo. Yo quise creer que era sinceridad. «Quiero llevarlo a descansar unos días, solo los 2. Ya reservé un lugar cerca del lago de Chapala. Nada de ruido, nada de gente. Usted y yo, como antes». El corazón me tembló. No de miedo, de alegría. Me imaginé a Tomás y a mí caminando por la orilla del lago, hablando de la vida, de lo que nunca dijo cuando murió su madre. Me imaginé un abrazo, una disculpa por los años perdidos. Yo no sabía que todo era un disfraz pulido para esconder un plan. No noté la mirada fugaz con la que inspeccionó mi cajón de medicinas, ni cuando revisó disimuladamente mis recibos de luz y agua, como buscando confirmación de algo. Y menos aún entendí que la frase que dijo después era una advertencia disfrazada. «Yo me encargo de todo. Usted solo descanse». En ese momento sonó dulce. Pero hoy, sentado en el coche junto a él, esa frase retumba en mi cabeza como una bofetada. Yo confié. Confié de verdad, confié profundamente. Confié en lo único que siempre creí sagrado, que el amor entre un padre y un hijo jamás traiciona.
Pero no sabía que precisamente esa esperanza había sido la trampa más dulce y más peligrosa de mi vida. El café de carretera apareció justo cuando el sol estaba en lo más alto. Las paredes amarillas desteñidas, los cristales cubiertos de polvo y unas cuantas mesas de madera astillada lo convertían en el típico lugar donde los viajeros paran a descansar un momento. Tomás detuvo el coche y con una sonrisa tenue me dijo: «Bájese, papá. Vamos a tomar algo para despejarnos». Asentí. El ambiente era cálido y seco, con el olor del café tostado mezclándose con el de la gasolina. Al entrar, el mesero nos miró de reojo y anotó algo en su libreta. Tomás eligió una mesa junto a la ventana. La luz del sol iluminó su rostro y dejó ver unas líneas tensas cerca de sus ojos. Señales que no había notado antes, o quizá yo había optado por no ver. «Papá, yo pido por usted. No se preocupe». La frase sonaba a preocupación, pero había algo en ella que me enfrió la espalda. El mesero se acercó. Tomás respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. «Un café americano para el señor, pero bien aguado. Se altera con facilidad». Volteé hacia él. ¿Desde cuándo me altero tan fácil? Tomás no me miró. Solo sonrió al mesero como si yo acabara de decir una broma inocente. «Sí, el señor a veces olvida las cosas». El mesero me dedicó una mirada confundida, con lástima. Esa mirada me atravesó como agua helada. Yo nunca necesité compasión. Toda mi vida trabajé el campo, crié hijos, cuidé a mi esposa. Nadie tuvo que sostenerme jamás. Y ahora, por una frase casual de mi hijo, me convertían en un anciano frágil ante un desconocido. Puse la mano sobre la mesa, manteniendo la voz firme. «Yo puedo pedir solo». Tomás inclinó su cuerpo hacia el mesero, bajando la voz pero lo suficiente para que yo lo escuchara. «Yo me encargo, joven. A esta edad, se confunden fácil». Un filo delgado me rasgó por dentro. No profundo, pero sí doloroso. Cuando el mesero se alejó, miré fijamente a Tomás. «¿Qué estás haciendo?» «Estás haciendo que la gente crea que ya no pienso con claridad». Él tomó su vaso, lo giró entre sus dedos y respondió con una calma que me hirió más que los gritos. «No sea tan sensible. Solo intento ayudar. Olvidar es normal en los mayores». Apreté la mano, mis uñas se clavaron en la piel y aún así no sentí dolor. Lo único que sentí fue esa humillación sorda extendiéndose como una mancha. «Tomás, nunca te pedí que hablaras por mí. Yo sigo cuidándome solo». Él levantó la mirada, más fría de lo que esperaba. «¿Usted cree eso?» Pero ni siquiera recuerda que hace unos días me preguntó si ya había comido, cuando acababa de hacerlo. Recordé ese día. Le pregunté porque pensé que estaba cansado y no había tenido tiempo para comer. No porque yo hubiera olvidado algo. Tragué un nudo amargo. «¿Por qué hablas como si yo estuviera fallando?» Tomás se recargó en la silla, cruzó los brazos. «¿Papá? Si usted no reconoce su problema, ¿quién lo hará?» Esa frase me dejó congelado unos segundos. El primer nivel de humillación había sido negar mis recuerdos. El segundo, negar mi capacidad, negar mi dignidad frente a un extraño. El mesero trajo el café, lo dejó en la mesa y murmuró: «Su hijo es bueno. Lo cuida mucho». Sonreí, una sonrisa delgada, frágil. Desde afuera, cualquiera pensaría eso. Solo yo sabía que, detrás de ese cuidado, había algo sofocándose en silencio. Mi derecho de ser yo mismo. Y entendí que aún no había tocado fondo. Lo peor estaba por venir. Me quedé mirando la taza de café frente a mí, el vapor elevándose como un hilo de humo imposible de atrapar. En mi interior había un charco turbio, un poco de duda, un poco de amargura, pero también un intento frágil por aferrarme a lo único que siempre creí firme, que el vínculo entre un padre y un hijo no podía romperse. Tomás movió suavemente su late,
apartando la vista del teléfono para mirarme, y de pronto su voz se volvió suave, cálida. «¿Papá? ¿Se acuerda cuando me llevaba a la orilla del lago de Chapala?» Me detuve un instante. «Claro que sí. Tú insistías en atrapar libélulas. Tu mamá te regañaba un montón». Por primera vez en todo el viaje, Tomás soltó una risa verdadera. No fue forzada ni fría. Era casi igual a la del niño que yo solía cargar en mis hombros. «¿Papá? Recuerdo que cuando murió mamá, no me atreví a llorar frente a usted». Levanté la mirada, y en los ojos de Tomás vi algo que me hizo aflojar el corazón. No había distancia, no había control. Solo un hijo enfrentando un dolor antiguo. Tenía 18. Continuó, mirando sus propias manos. Y pensé que si lloraba, usted se iba a venir abajo. Me daba miedo verlo sufrir. El viento de afuera sopló fuerte, empujando polvo contra la ventana. Sentí la garganta cerrarse. Nunca lo había escuchado decir algo así. Nunca lo había visto tan vulnerable. «Hijo, yo también tenía miedo. Tenía miedo de que tú sufrieras». Tomás asintió. Pasó un largo silencio antes de que soltara un suspiro, como quien deja ir un peso escondido por años. «Papá ha vivido solo demasiado tiempo. Se hace el fuerte, pero yo sé que se siente solo. Yo solo quiero hacer lo correcto. Quiero compensarlo». Escuché cada palabra y mi corazón, aunque aún marcado por heridas recientes, cayó en esa dulzura disfrazada. Por un instante efímero, creí que el niño que cuidé bajo tormentas, que abracé cuando temblaba por los truenos, aún existía dentro del hombre exitoso y distante que tenía enfrente. «Tomás, si quieres arreglar las cosas, yo estoy dispuesto». Lo dije casi en un susurro, porque la emoción me subía a la garganta. Él me miró con unos ojos profundos, como escondiendo más de lo que decía. «Entonces quédese tranquilo. Este viaje será bueno para ambos». En ese momento yo no sabía que esa frase no era una promesa. Era un arrullo, suave, cuidadosamente tejido. Como la mano que se posa en tu hombro justo antes de empujarte al vacío. Bebí un sorbo de mi café aguado. El sabor era insípido, pero de algún modo me supo cálido. Quizá porque después de tantos años, Tomás había mostrado un destello de humanidad. O quizá porque yo estaba tan solo, que cualquier migaja de afecto me parecía un abrazo entero. Lo que no sabía era que justo cuando más blando estaba mi corazón, Tomás me observaba a través del cristal, y sus ojos se enfriaban, como si solo esperara a que yo soltara el último hilo. Dentro de mí volvió a brotar la esperanza, sin saber que esa esperanza era apenas una brizna creciendo al borde del abismo. Solo faltaba un empujón más de Tomás, para que todo cayera al vacío. El camino de tierra roja finalmente nos llevó a un portón de hierro verde, descascarado por el sol. Encima colgaba un letrero grande, torcido, con letras blancas que decían, «Centro Geriátrico San Rafael». Al ver esas 3 palabras, sentí que algo me apretaba el pecho con una mano invisible. Tomás estacionó junto a la banqueta. Apagó el motor sin decir una palabra. El coche vibró levemente y luego quedó en silencio, como si mi propio aliento se hubiera congelado de golpe. «Tomás, este no es el lago de Chapala». Lo dije en voz baja, pero cada sílaba pesó como una piedra. «No se preocupe», respondió sin mirarme. «Solo vamos a una revisión rápida, antes de ir al lago». Era una frase razonable, en apariencia, pero sin una pizca de la calidez que había habido minutos antes en el café. No sabía qué había cambiado tan rápido. Sin embargo, mi intuición gritaba, «Algo está mal». Tomás abrió mi puerta y puso su mano en mi hombro como si guiara a alguien incapaz de sostenerse. «Baje con cuidado, papá. No vaya a tropezar». Aparté su mano con un movimiento seco. Mi mano sigue firme. «No exageres». Él solo se encogió de hombros y caminó adelante,
como si yo fuera quien debiera seguirlo. Al entrar al recibidor, el olor a desinfectante golpeó directo a mis fosas nasales, paredes color crema, luz blanca. Algunos ancianos sentados en sillas de plástico mirando hacia la puerta con ojos apagados. Una joven de uniforme azul se acercó, una sonrisa profesional pegada al rostro. Buenas tardes, Tomás. ¿Y este es...? ¿El paciente? Paciente. La palabra cayó como un martillazo. ¿Nombre completo?, preguntó ella. Don Tomás Ramírez, respondió mi hijo con voz clara, como si hablara de alguien incapaz de contestar por sí mismo. Ya envié el expediente. Diagnóstico preliminar. Deterioro cognitivo temprano. Mi corazón se detuvo un instante. Miré a Tomás, esperando que dijera que había un error. Pero él se quedó inmóvil, los ojos clavados en su teléfono, como si declarar que su propio padre estaba perdiendo la mente fuera solo un trámite sin importancia. Su identificación, por favor, me pidió la joven. La sonrisa seguía en su cara, pero la mirada había cambiado. Ahora me veía con cautela, con esa mirada que se le da a alguien mentalmente inestable. Yo no soy lo que dice ese papel, dije con la voz quebrada. Estoy completamente sano. Ella volteó hacia Tomás para verificar si yo estaba haciendo un episodio. Tomás puso otra vez la mano en mi hombro, esta vez no con cariño, sino como una advertencia. Papá, no se altere. Ellos solo siguen el procedimiento. Usted sabe, a veces se confunde. Déjelos ayudar. Aparté su mano con fuerza, más de la que pensé que tenía. No estoy confundido. 2 empleados se levantaron de inmediato, acercándose como si tuvieran que contenerme. Y entonces la joven del mostrador pronunció la frase que me hundió hasta el fondo de la humillación. Tomás, tenemos una sala tranquila para pacientes agitados. ¿Quiere que lo llevemos ahí mientras esperan? Quedé paralizado. ¿Agitado? ¿Creían que yo era un loco peligroso solo porque me negaba a ser internado contra mi voluntad? Me giré hacia Tomás, pero no con la voz de un padre, sino con la de un alma rota. ¿Qué les dijiste de mí? Tomás por fin levantó la mirada, y en ese instante no reconocí esos ojos. No había amor. No había familia. Solo cálculo. Solo dije la verdad, respondió. Usted necesita cuidados. A su edad, vivir solo. Es peligroso. Cada palabra cayó sobre mí como una losa. Sentí una grieta abrirse en mi pecho. Una grieta que supe, aunque regresara 1000 veces a casa, jamás cerraría por completo. Ya no era humillación. Era despojo de identidad. Era empujarme a la sombra del juicio ajeno. Y lo más doloroso era que todas esas palabras salían de la boca del hijo al que yo le entregué toda mi vida. El aire en el vestíbulo parecía espesarse. Los pasos, el zumbido del aire acondicionado, el chirrido de las ruedas de una silla cercana, todo se mezclaba en un murmullo ahogado, como si el mundo entero intentara tragarse mi voz. Yo estaba bajo la luz blanca y helada, con 2 empleados acercándose, mientras Tomás permanecía detrás de mí, con una mirada tan fría que me recorrió un escalofrío por la espalda. En ese instante ya no veía al hijo que una vez cargué en mis brazos, sino a un desconocido decidido a dejarme en un lugar que yo jamás habría elegido. Señor, cálmese, dijo uno de los empleados con un tono monótono. Retrocedí un paso, no por miedo, sino porque jamás en mi vida me habían tratado así. No soy un paciente, no voy a firmar nada. No voy a entrar aquí. Dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. Tomás suspiró, como si hablara con un niño necio. ¿Papá? Ya organicé todo. Solo falta su firma para completar los papeles. Después lo cuidarán mejor que yo. Me giré de golpe hacia él. No necesito que me cuiden. Aún camino solo, cocino solo. Recuerdo todo. Estás engañando a esta gente. Una sombra de molestia cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como una ráfaga sobre el lago. Papá.
No me haga esto más difícil. ¿Hacerlo difícil? Yo estaba atrapado tras un muro invisible, donde cada palabra mía se convertía en prueba de demencia. La joven del mostrador me extendió el expediente, bajando la voz como si hablara con un enfermo. Solo firme aquí, señor. Tendrá controles médicos constantes. Si no firma, aún así podemos ingresarlo temporalmente. Un escalofrío me recorrió. En su boca, temporalmente, sonaba igual que detenido. Miré los documentos. Una línea diminuta al final me golpeó como un trueno. Ingreso permanente bajo supervisión. ¿Permanente? O sea, para siempre. Las manos me temblaron, pero no por debilidad, por rabia. Por la humillación que subía por mi garganta como un grito contenido. Puse el bolígrafo sobre el papel y lo empujé de vuelta hacia la joven. No voy a firmar, y no me llame paciente. Estoy aquí porque mi hijo me engañó, no porque esté perdiendo la cabeza. El silencio se tragó la sala. Incluso Tomás se sobresaltó un poco. Los dos empleados intercambiaron miradas. No porque creyeran en mí, sino porque un paciente agitado que se negaba a cooperar siempre significaba procedimiento adicional. Tomás extendió la mano hacia mí con la voz tensa. «Papá, está complicando más las...». Lo miré directamente ya sin temblar. «Más para ti, ¿verdad?». Se detuvo. Un solo segundo. Pero vi sus ojos vacilar. Ya no tenía otra salida. Si me quedaba un minuto más, convertirían mi acto de defenderme en prueba para encerrarme. Yo sabía. Nadie iba a creerle a un viejo confundido antes que a un hijo bien vestido, educado y con documentos. Respiré hondo y caminé hacia la puerta. Uno de los empleados intentó detenerme, pero aparté su mano con más fuerza de la que creí tener. Voy a salir. Tengo derecho a irme. No soy de aquí. La puerta de vidrio se abrió y un golpe de sol cayó sobre mí. Caminé rápido, casi corriendo, sin mirar atrás, sin detenerme, sin esperar que Tomás gritara mi nombre, porque sabía que si firmaba o si me quedaba un minuto más en ese edificio, yo jamás volvería a salir como un hombre libre. Corrí, con el corazón desbocado y la respiración ardiendo. No por debilidad física, sino porque la dignidad de un padre acababa de escapar del peor de los engaños, el de su propio hijo. Caminé tan rápido que casi parecía correr. El sol de la tarde caía sobre mis hombros cansados, haciendo que todo frente a mí brillara con un resplandor casi cegador. Detrás, escuché la voz de Tomás llamándome, pero ya no era la voz del hijo que una vez cargué, al que enseñé a leer, al que puse una azada en las manos. Sonaba más como un dueño llamando a un animal que se ha soltado de la cuerda que como un hijo llamando a su padre. «Papá, regresa. Papá, no hagas esto». No volteé. No podía. Si miraba atrás, si lo miraba solo un segundo, quizá flaquearía. Y eso era exactamente lo que Tomás necesitaba para encerrarme en la jaula limpia que había preparado para mí. Seguí directo hacia la gasolinera junto al centro geriátrico, un lugar pequeño, con techo de lámina oxidada y unos cuantos botes de agua arrinconados. Respiraba entrecortado, cada inhalación sonaba como un sollozo ahogado. Un empleado me vio tambalearme y se acercó corriendo. «Don, ¿está bien?». Asentí rápido, levantando una mano para evitar que me ayudara. «Solo... el baño». Él señaló la puerta metálica atrás. Entré, cerré de golpe y giré el seguro con la urgencia de quien intenta sostener una puerta en plena tormenta. Adentro estaba oscuro y fresco, con olor a cloro mezclado con humedad. Me apoyé en la pared, las piernas temblando, pero no por la edad, sino porque acababa de escapar de algo más aterrador que el paso del tiempo, la trampa de mi propia sangre. Puse la mano en mi pecho. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer romper mis costillas para huir también. Por la rendija de la puerta, entraba un hilo de luz. Lo observé y pensé, «Guadalupe,
Si estuvieras viva, ¿qué me dirías? En el silencio espeso de aquel cuartito, escuché su voz, no con los oídos, sino con la memoria. Tomás, cuando llega la tormenta, si te quedas quieto, te tumba. Pero si corres, al menos tienes una oportunidad. Cerré los ojos. Está bien. Corro, Guadalupe. Susurré. Corro para vivir. Me quedé quieto unos minutos. Necesitaba saber si Tomás seguía afuera. Pegué el oído a la puerta. Escuché pasos rápidos, y luego la voz baja de Tomás hablando con alguien. Él no puede ir lejos. Es viejo. Esa frase me apretó el puño. ¿Eso era yo para él? ¿Un estorbo frágil? No, no estaba acabado. No estaba confundido. Mi vida no era una cosa para que otro decidiera por mí. Contuve la respiración. Los pasos se alejaron. Luego sonó una bocina. Y después, silencio. Tomás se había ido, o al menos, se había rendido por el momento. Abrí el seguro lentamente. El empleado de la gasolinera me miró preocupado. ¿Necesita llamar a alguien? Me detuve. Claro. Necesitaba llamar a Raúl, mi hijo, el que todavía me veía como a un padre. Présteme su teléfono. Dije con la voz ronca. Me lo entregó. Un celular viejo con la pantalla rota en una esquina. Marqué el número. La mano temblaba, pero el corazón estaba firme. Después de 3 tonos, Raúl contestó. «Papá». «Dios mío. ¿Dónde está? ¿Está bien?» Miré la puerta metálica desgastada. Miré el cielo de México extendiéndose como un mar de luz. «Hijo, escapé. Estoy en la gasolinera. Cerca del centro. No dejes que Tomás se entere». La voz de Raúl sonó apresurada pero firme. «No se preocupe. Mando a alguien ya mismo. No voy a dejar que vuelvan a tocarlo». Devolví el teléfono. El empleado asintió, como si entendiera más de lo que yo había dicho. «Voy a esperar allá afuera», dije, señalando una silla de plástico. «Si alguien pregunta, usted no me vio». Él puso su mano en mi hombro. «Entendido, don». Salí y me senté. El viento de la tarde me rozó la cara, trayendo olor a gasolina, a tierra y a una libertad frágil recién recuperada. Miré hacia la carretera. Mi corazón comenzó a latir más despacio. Acababa de escapar de mi propio hijo mayor. Una verdad tan dolorosa que casi me hizo llorar. Pero no lloré. No todavía. Solo me senté derecho, mirando hacia el horizonte. Porque sabía que desde el momento en que corrí, había recuperado lo único que ellos intentaron arrebatarme: el derecho de decidir sobre mi propia vida. La vieja camioneta azul de Adolfo apareció al final del camino de tierra, avanzando lento pero firme, como una promesa cumplida. Cuando se detuvo frente a mí, del asiento del conductor bajó un hombre corpulento, con el cabello canoso como sal sobre el mar, y el rostro marcado por la experiencia de un ex policía. «¿Don Tomás?» «Sí, soy yo». Puso su mano en mi hombro. No para comprobar si estaba por caerme, sino como un gesto de respeto. «Raúl me llamó. Están muy preocupados por usted. Vine para llevarlo a su casa». Asentí sintiendo como si mi cuerpo entero finalmente pudiera relajarse. Por primera vez en todo el día, dejé de sentirme perseguido. Subí a la camioneta. Mis manos aún temblaban un poco, pero mi corazón por fin encontraba un lugar donde anclar. El camino hacia la casa de Raúl era largo pero tranquilo. Los campos abandonados se extendían a ambos lados, y el viento de la tarde me rozaba la cara. El olor de la tierra caliente me recordó las temporadas de cosecha, cuando cargaba a mis 2 hijos en la espalda. Solo que hoy, solo uno volvió para salvarme. Adolfo me miró por el espejo retrovisor. ¿Quiere contarme qué pasó? Abrí la boca, pero no salió palabra alguna. No era mi cuerpo el que estaba golpeado. Era mi corazón. «Tómese su tiempo», dijo con ojos tan amables que me recordaron a los de mi propio padre. «Pero déjeme decirle algo. Ningún padre merece ser tratado así.
El pecho se me apretó. Una frase tan simple, y aún así me hizo sentir visto, apreciado. Cuando la camioneta se detuvo frente a la casa de Raúl, el cielo tenía ese color ámbar que solo aparece justo antes del anochecer. Raúl salió corriendo, como si hubiera encontrado a un familiar perdido tras un terremoto. Papá, Dios mío, ¿está bien? Me abrazó fuerte. Fuerte como si temiera que me desvaneciera si me soltaba. Y yo, el hombre que había huido de su propio hijo mayor, rompí a llorar en los brazos del menor. Ya estoy aquí, papá. Ya estoy aquí. Usted está a salvo. No recuerdo la última vez que lloré, tal vez cuando enterramos a Guadalupe, pero hoy mis lágrimas no eran por pérdida, eran por ser rescatado, por sentir otra vez un abrazo verdadero. Carmen salió de la cocina, con harina aún en las manos. Don Tomás, adentro hay café caliente, y los niños lo están esperando. Miré alrededor. La casita de Raúl olía a café, a madera vieja y a comida hecha en casa, un olor que no sentía desde hacía mucho. Los niños corrieron hacia mí. Julia se aferró a mi pierna, su boca oliendo a leche. «Abuelo, mire». Lo dibujé. Me mostró un papel. Un anciano bajo el sol, con un cuaderno en la mano y 2 flores enormes a su lado. Lo dibujé más fuerte que un superhéroe. Reí entre lágrimas, y en ese instante, rodeado de caras que me querían, aquello que intentaron arrebatarme en el centro geriátrico empezó a regresar. Mi humanidad. No era un paciente. No era una carga. No era un nombre en un expediente médico. Era papá. Era abuelo. Era Tomás Ramírez, un hombre que trabajó toda su vida por su familia y que merecía respeto hasta el último aliento. Raúl me acomodó una silla y puso su mano sobre mi hombro. «Aquí, papá, no tiene nada que temer». Lo miré. Luego a los niños riendo bajo la luz de la cocina. Mi corazón se ablandó como tierra mojada. Después de un día de huida, de humillación, de ser tratado como menos, por fin sentí que regresaba al único lugar donde pertenecía. No a una casa, sino al corazón de quienes aún recuerdan quién soy. A la mañana siguiente, la luz de México entraba por la ventana de la cocina, iluminando la mesa de madera donde yo estaba sentado, con una taza de café caliente que Carmen había preparado. El aroma del café, mezclado con el olor a pan de elote, llenaba la casita de una paz que pensé haber perdido para siempre. Raúl entró con un folder en las manos, seguido por un hombre robusto, de unos 50 años, con una camisa azul claro. «¿Papá?» Él es el licenciado Vargas. Me lo recomendaron. Es especialista en casos de falsificación de firmas y abuso hacia personas mayores. Me puse de pie para saludar. Vargas estrechó mi mano con firmeza. Su mirada era directa, aguda, pero cálida. «Don Tomás», Raúl me contó un poco. «Hoy necesito escucharlo de su propia boca. No para dudar de usted, sino para protegerlo». Asentí. Solo esa frase fue suficiente para aliviarme. Al menos aquí, me trataban como a una persona con voz propia. Nos sentamos alrededor de la mesa. Raúl colocó el folder frente a Vargas. «Estas son las copias de los documentos que Tomás entregó al centro. Las obtuve del correo de confirmación que enviaron». Vargas se puso los lentes y revisó cada hoja con atención, como quien examina huellas en una escena del crimen. Yo lo observaba, las manos entrelazadas, apretándose solas por la ansiedad. «Aquí», dijo, tocando uno de los papeles con el dedo. «Tenemos el poder médico. ¿Usted lo firmó?» «Jamás», respondí sin dudar. «Nunca firmé nada parecido en mi vida». Él asintió. «Esta firma no coincide con la de su identificación. La R no tiene la presión característica. Los falsificadores casi nunca replican los hábitos pequeños del que escribe». Raúl me miró con una expresión que decía: «Al fin alguien está de tu lado». Vargas pasó a otra hoja. «Y aquí está la declaración médica. Dice que usted pierde la noción del tiempo. No distingue decisiones importantes.
Muestra señales de confusión. ¿Sabe quién escribió esto? Sentí la garganta cerrarse. Tomás. Una sola palabra. Una palabra pesada como plomo. Una palabra que ardió más que todo lo vivido en aquel centro. Vargas no mostró sorpresa. Claramente había visto casos así demasiadas veces. Don Tomás, ¿sabe qué más adjuntaron? Sacó un estado de cuenta bancario. Lo miré. Y lo entendí al instante. Era la cuenta que abrí en 1998 para mis 2 hijos cuando fueran adultos. Eran mis ahorros, mis años de trabajo, mis cosechas, mi sudor. Un retiro grande, realizado hace unos días, llevaba el nombre de Tomás. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Mi hijo usó el dinero que guardé para él. ¿Para encerrarme? Raúl puso su mano en mi espalda, firme, sosteniéndome. Papá, no es culpa suya, es culpa de él. Vargas dejó el folder sobre la mesa y habló con voz firme. Tenemos 3 pruebas sólidas: falsificación de firma, manejo financiero indebido, informe médico fraudulento. Luego levantó la mirada hacia mí, con respeto absoluto. Don Tomás, usted no solo fue engañado, fue atacado legalmente. Querían quitarle no solo sus bienes, sino su derecho a ser considerado una persona capaz. Cerré los ojos. Una lágrima caliente resbaló por mi mejilla. No era una lágrima de miedo. Era la lágrima de un padre viendo cómo el hijo que más quiso se había convertido en un desconocido. Pero desde hoy, dijo Vargas, con voz que sonó a juramento, usted ya no está solo. Abrí los ojos, miré a Raúl, miré a Carmen en la cocina, miré a la niña dibujándome como un superhéroe. No, no estaba solo. Y por primera vez desde que empezó aquel viaje, sentí encenderse dentro de mí una llama nueva, la llama de protegerme, y de proteger mi nombre antes de que alguien intentara enterrarlo. Aquella tarde, el cielo se cubrió de una llovizna ligera, de esas que no mojan la ropa pero levantan el olor a tierra húmeda. Yo estaba sentado frente a la mesa de la cocina, con la mano apoyada sobre una taza de café ya frío, cuando Raúl entró con el rostro tenso. «Papá, alguien quiere verlo». Levanté la vista, el corazón apretándose. «¿Ti? ¿Tomás?» Raúl negó con la cabeza. «No, es Marina». Ese nombre cayó en la habitación como una piedra lanzada a un lago en calma. Marina, la novia de Tomás, a quien nunca había visto, aunque durante años él había hablado de ella con orgullo. Entró con el cabello recogido a toda prisa y los ojos rojos, como quien lleva horas llorando. En sus manos llevaba un sobre marrón, abultado, como si guardara secretos que pesaban demasiado. «¿Don Tomás?», dijo con voz suave, temblorosa pero firme. «Perdón por venir así, pero si yo no hablo, nadie va a decirle la verdad». La invité a sentarse. Raúl le sirvió un vaso de agua y dio un paso atrás, dejándola soltar aquello que parecía quemarle el pecho. Marina puso el sobre la mesa. «Aquí está todo lo que Tomás le ocultó». No lo toqué. Solo lo miré, como si fuera una puerta cerrada que temía abrir. Ella respiró hondo y continuó. «Tomás no solo falsificó la firma, él planeó todo esto desde hace meses. Todo, los informes psicológicos, las transferencias, incluso la cita con el centro. Él quería que usted quedara ahí para siempre». Sentí que mis hombros se hundían, como si alguien me hubiera puesto un saco de piedras. No por la información, sino por la voz de Marina, la voz de alguien que sufre mientras cuenta la verdad. ¿Pero por qué?, pregunté sin buscar culparlo, sino entender. «Es mi hijo. ¿Por qué haría algo así?». Marina apretó los labios. Las lágrimas asomaron. «Porque él cree que merece todo lo que usted tiene. Dice que usted ya no puede manejar su dinero. Cree que si usted está en un centro, su vida será más fácil».
Pero abrió el sobre y sacó una memoria USB. Esto es lo peor. Raúl se levantó de golpe. ¿Qué hay ahí? Marina no respondió. Solo le entregó la USB. Raúl la conectó. Un audio comenzó a reproducirse. Primero pasos, una silla arrastrándose. Y luego, la voz de Tomás, clara, fría, tan ajena que me estremecí. Ya está todo listo. Cuando despierte, ya estará internado. Un viejo con dinero guardado no sirve para nada si no se aprovecha. Se me cortó la respiración. Sentí como si algo me desgarrara el interior. La luz de la habitación pareció apagarse. Marina se tapó la boca, llorando. Escuché eso por accidente cuando entré a su despacho. Me quedé helada. No podía creer que hablara así de su propio padre. Guardé la grabación. Tenía miedo. Miedo de que hiciera algo irreparable. Raúl golpeó la mesa. Ese ya no es mi hermano. Papá, Raúl. Le puse la mano encima. No estaba enojado. No temblaba. No gritaba. En ese instante solo sentía una cosa. Vacío. Como si el alma se me hubiera desprendido del cuerpo. Miré mis manos. Las manos que trabajaron la tierra para alimentar a Tomás. Las manos que le enseñaron a escribir la letra T. Las manos que limpiaron sus lágrimas cuando otros niños se burlaban de él. Y ahora, para él, yo era solo un estorbo con dinero. Dije en voz baja, clara, mi hijo, me llamó viejo inútil. Las lágrimas de Marina cayeron sin control. Don Tomás, perdóneme. Debí decirlo antes, pero Tomás ya no es el hombre del que yo me enamoré. Cerré los ojos, y al abrirlos, algo nuevo había nacido dentro de mí. No odio, sino una determinación silenciosa. Desde hoy, pronuncié despacio. Ya no le temo a la verdad. Voy a recuperar mi nombre. Voy a ponerme de pie. Marina rompió en llanto, no por dolor, sino por alivio. Raúl apretó mi hombro, y Vargas me miró con un respeto profundo. Una brisa entró por la ventana, y en ella escuché la voz de Guadalupe susurrar. Eso, Tomás. Ya es hora de levantarte. Entonces supe que al escuchar esa grabación, había muerto la última chispa de fe que tenía en Tomás. Pero de esas cenizas, nació mi voluntad de seguir viviendo. Esa noche, después de que Marina se fue y Raúl cerró la puerta, la casita quedó sumida en un silencio extraño. No era la calma de una familia reunida, sino la quietud pesada de corazones que acaban de recibir un golpe demasiado fuerte. Me senté solo en la sala. La USB estaba sobre la mesa, como un cuchillo aún manchado de sangre. Las palabras de Tomás en la grabación seguían dando vueltas en mi cabeza, cada una cortando un poco más. Un viejo con dinero guardado no sirve para nada. Un viejo inútil. Inútil. Cerré los ojos. Toda mi vida. Estas manos habían cavado la tierra, cargado agua, levantado una casa, criado hijos, y ahora mi primogénito, aquel que yo imaginé algún día sosteniendo a la familia, me colocaba esa etiqueta cruel. Raúl salió de la cocina, me miró y preguntó con suavidad: «Papá, ¿quiere hablar?» «Estoy aquí». Levanté la mano, pidiéndole que me dejara solo. Él entendió. Solo acomodó una manta sobre mis hombros antes de marcharse. Me quedé mirando la manta unos segundos. Un calor pequeño, pero suficiente para que no me derrumbara. Me levanté y abrí el cajón del mueble junto a la mesa. Dentro estaban los cuadernos viejos de Guadalupe, hojas que todavía guardaban el olor del tiempo y de la lavanda que ella ponía entre la ropa. Toqué cada uno con la punta de los dedos, como si acariciara sus manos. «Guadalupe», murmuré. «Si estuvieras viva, ¿verdad que creerías en mí?» Una brisa suave entró por la ventana, trayendo el olor de la lluvia vespertina. Y de pronto algo dentro de mí se encendió. Una chispa de voluntad. Había callado demasiado tiempo. Y ese silencio fue el camino que Tomás usó para enterrarme en la oscuridad. No más. No hoy.
no después de escuchar lo que salió de la boca de mi propio hijo. Saqué del bolsillo el cuaderno nuevo, el que Raúl me compró esa mañana. Lo puse sobre la mesa y abrí la primera página. Mi mano temblaba apenas, pero mi corazón estaba firme, como el día en que enseñé a mis hijos a usar un martillo para levantar la cerca del patio. Escribí: Yo, Tomás Ramírez, escribo este cuaderno para recordar que nunca he perdido la razón. No confundo mi nombre. No confundo mi vida. Y jamás le daré a nadie el derecho de reescribirla por mí. Cada trazo era como un golpe de azadón contra la tierra dura de mi propio dolor. Seguí escribiendo, cada línea más sólida que la anterior. Hoy, al escuchar la verdad de Marina, dejé de ser un hombre que huye. Me voy a levantar. Voy a defender mi nombre, mi memoria, mi dignidad, para que mi hijo sepa, su padre sigue en pie. Al terminar, exhalé profundamente, no por cansancio, sino porque acababa de recuperar lo que Tomás había intentado arrancarme, mi propia voz. La mañana del primer juicio, el cielo estaba cubierto de una neblina delgada, fría y pálida, muy parecida a mi propio estado de ánimo al bajar del coche. Raúl caminaba a mi lado, sujetando suavemente mi brazo, no porque yo estuviera débil, sino porque temía que me tocara enfrentar algo aún más doloroso. Despacio, papá. Estoy aquí. Asentí. No temblaba por miedo, sino por otra sensación. La de un hombre mayor que, después de años, sintiéndose arrinconado por la vida, estaba a punto de entrar en una sala de justicia para recuperar su propio nombre. La sala era pequeña, pero estaba llena. Vi a Tomás de inmediato, sentado al otro lado, con camisa blanca, corbata azul oscuro y el cabello perfectamente arreglado. No parecía un acusado, sino un empresario listo para negociar otro contrato. Su mirada se cruzó con la mía apenas un segundo, y luego se apartó, como si yo fuera un desconocido sentado por casualidad en la misma fila. Su abogado fue el primero en ponerse de pie, un hombre joven, de palabras fluidas como agua corriendo. Su señoría, solicitamos revisar la capacidad cognitiva del señor Tomás Ramírez. Según los reportes presentados previamente, mi cliente, el señor Tomás Ramírez Jr., teme que su padre ya no pueda tomar decisiones importantes sobre salud y patrimonio. El aire en la sala pareció contenerse. Raúl apretó mi mano bajo la mesa. El abogado continuó. El señor Ramírez es de edad avanzada, confunde las fechas con frecuencia, se altera fácilmente. Mi cliente solo quiere que reciba el cuidado adecuado. Cuando dijo se altera, sentí una corriente caliente recorrerme la espalda. Estaban convirtiendo mis heridas en pruebas contra mí. Entonces llegó el turno del licenciado Vargas. Se levantó sin prisa. No necesitó elevar la voz. Su tono era profundo y claro, como la campana de una iglesia antigua. Su señoría, contamos con certificados médicos que dejan constancia de que el señor Tomás Ramírez está completamente lúcido. Asimismo, tenemos testigos dispuestos a declarar que él vive de forma independiente, administra sus finanzas y realiza sus actividades sin ayuda. Hizo una pausa, y sus ojos brillaron como una hoja afilada. Sin embargo, eso no es todo. Colocó un folder grueso sobre la mesa. Tenemos evidencia de que los documentos presentados por el señor Tomás Jr. fueron falsificados, incluyendo la firma y el informe médico. Y peor aún, también tenemos prueba de que utilizó la cuenta bancaria de su padre sin autorización para pagar ese centro. La sala estalló en murmullos. Tomás perdió por primera vez su compostura impecable. El juez me miró directamente. Señor Tomás, ¿desea declarar algo? Me levanté apoyando ambas manos sobre la mesa para mantener el equilibrio, pero mi voz salió firme, sin temblor. Su señoría, tengo 78 años. Olvido cosas pequeñas. Sí, pero nunca he olvidado quién soy.
Miré hacia mi hijo. Y tampoco olvido a quien crié, a quien protegí, a quien amé con toda mi vida. Un silencio profundo cubrió la sala. Respiré hondo y pronuncié la frase que, sabía, era un martillazo al corazón moral de Tomás. Aún tengo memoria. Aún tengo juicio. Y aún tengo honor. Lo único que he perdido es al hijo que alguna vez me respetó. Raúl bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron sobre sus manos. Y Tomás, por primera vez, sus ojos vacilaron como los de alguien que siente cómo el mundo bajo sus pies empieza a desmoronarse. Y comprendí entonces. La batalla por recuperar mi nombre había empezado justo en ese momento. Esa tarde, recién regresado del juicio y sentado en el porche de la casa de Raúl, tratando de recuperar el aliento, escuché un golpecito suave en la puerta. El tipo de llamado que da alguien que no quiere interrumpir. Carmen salió, me miró con cierta duda y dijo: «Papá, es Marina». Volvió. El pecho se me apretó ligeramente. No sabía si estaba listo para ver a alguien ligado a Tomás. Pero Carmen asintió despacio, como queriendo tranquilizarme. Creo que esta vez no viene a disculparse por Tomás. Me levanté despacio. Cada paso parecía añadir un año a mi cuerpo, no por cansancio, sino porque mi corazón aún sangraba después del juicio. Marina estaba ahí, con los ojos hinchados y un fajo de papeles apretado entre las manos. Hoy parecía más frágil que antes, no físicamente, sino de esa manera en que solo los que cargan un secreto demasiado grande pueden parecer. «¿Don Tomás?», dijo con una voz ronca y quebrada. «Necesito decirle algo más». La invité a sentarse en el porche. El viento agitaba las hojas secas del árbol de tamarindo, como anunciando que algo importante estaba por revelarse. Marina se sentó al borde de la silla, las manos entrelazadas con tanta fuerza que se les veía blancas. «La otra vez vine para darle pruebas, para protegerlo de Tomás». Respiró hondo. «Pero hoy vengo para proteger a otra vida». La miré sin comprender aún. Ella levantó los ojos, y en ellos vi miedo y esperanza mezclados. «Don Tomás, estoy embarazada». Me quedé inmóvil, como si me hubieran puesto todo el cielo sobre los hombros. La noticia no solo me oprimió el pecho, también hizo que el mundo pareciera girar de otra forma. «¿Es hijo de Tomás?», pregunté en voz baja. Marina asintió, y las lágrimas se desprendieron de inmediato. Me alejé de él porque tengo miedo. Miedo de que mi hijo crezca en un mundo sin corazón. No quiero que conozca a un padre que alguna vez habló así de su propio padre. La observé largo rato. Una mujer joven sin lazos de sangre conmigo. Y aún así su temor era el mismo que yo llevaba días arrastrando. El miedo de que Tomás ya no recordara cómo se ama. Temblando, Marina abrió el fajo de papeles. «Este es mi calendario de embarazo. No sé qué hacer. No sé si debería quedarme con el bebé. Me da miedo que herede la oscuridad de Tomás». Puse mi mano sobre la suya, mis dedos ásperos, los de ella, suaves y fríos. 2 generaciones, 2 miedos distintos, 2 corazones temblando por lo mismo. «Marina», dije despacio, «un niño no tiene la culpa. No elige a su padre, y no le debe nada a la sombra de nadie». Ella rompió en llanto, cubriéndose el rostro. La miré, y algo dentro de mí renació, algo que pensé haber perdido. La fe. «Quédate con el bebé», le dije. «Dale la oportunidad de ser lo que su padre olvidó ser, una persona que sabe amar y respetar». Marina sollozó. «¿Usted todavía puede decir eso después de lo que Tomás le hizo?» Exhalé un suspiro largo, larguísimo. No podemos elegir qué clase de personas serán nuestros hijos, pero sí podemos elegir qué clase de padre queremos ser. El viento volvió a soplar entre las ramas del tamarindo, esta vez sin ese peso amargo, ligero, casi como un susurro de Guadalupe. «Tomás, perdonar no es abrir la puerta.
Perdonar es poner la última piedra sobre el dolor. Marina levantó la mirada. En sus ojos vi algo que reconocí al instante. Luz. La luz de una pequeña esperanza que los dos necesitábamos para seguir caminando hacia adelante. 3 días después del juicio, cuando todo parecía haberse calmado un poco, Raúl entró en la casa con el rostro pesado, como quien lleva en la boca una noticia que preferiría no decir. Yo estaba cambiando el agua de las macetas en el porche cuando él se acercó, guardó silencio un instante, y finalmente murmuró: «Papá». Vi a Tomás. Mi mano quedó suspendida en el aire. Una gota cayó al suelo, extendiéndose como el punto final de una etapa de mi vida. «¿Dónde?», pregunté sin frialdad, pero sin el calor de antes. «En su antigua oficina», respondió Raúl. «Fui por las copias de los documentos que Vargas pidió. Cuando llegué, él estaba empacando sus cosas. No dije nada». Raúl me miró y continuó lentamente. «Papá, lo despidieron. Descubrieron que usó documentación de otra persona en una operación financiera. La empresa no quiso quedar involucrada». Sentí un nudo en la garganta. No por compasión, sino porque entendí de golpe algo que había evitado aceptar. La vida de Tomás se estaba derrumbando exactamente como él mismo la había construido. Deprisa, con frialdad y sin cimientos verdaderos, Raúl habló de nuevo, esta vez con voz más baja. «¿Se veía mal, papá? Muy mal, desarreglado, la camisa arrugada, los ojos rojos. Cuando me vio, no se enojó. Solo dijo una cosa». Tragué en seco. «¿Qué dijo?». Raúl vaciló un momento antes de responder. Dijo: «Raúl, ya ganaste». Y luego bajó la cabeza y se rió, como alguien que ya aceptó su derrota. Cerré los ojos, no porque me doliera su caída, sino porque lo comprendí al fin. Tomás nunca vio la vida como un lugar para amar. Para él siempre fue un tablero, de victorias y derrotas. Incluso el juicio donde yo defendía mi dignidad, él lo vio como una competencia entre hermanos. Entré a la casa y me senté en la silla de madera junto a la ventana. La luz tenue de la tarde iluminaba mis manos, las venas marcadas, los callos, los años de cargar a una familia entera. Recordé al Tomás niño, aquel que me abrazaba el cuello con los pies llenos de tierra y decía: «Papá, cuando sea grande voy a comprarte una casa enorme». Yo le acariciaba la cabeza. No necesitaba una casa enorme, solo quería que creciera siendo un hombre bueno. Pero el mundo le enseñó otra cosa. El éxito le enseñó a despreciar. El dinero le enseñó a medirlo todo con ventaja o pérdida. Y el miedo al fracaso le enseñó a pisar incluso a su propio padre para sobrevivir. Carmen salió de la cocina y puso su mano en mi hombro. «Don Tomás, usted no tiene la culpa». Negué suavemente con la cabeza. «Sí la tengo, hija». «¿Quién lo crió?». «Yo». «¿Quién permitió que creyera que la fuerza vale más que la bondad?». «Yo». «¿Quién dejó que pensara que una firma puede reemplazar el amor a un padre?». «También yo». Raúl se sentó a mi lado, con firmeza en la voz. «Papá, el que eligió hacer lo incorrecto fue él, no usted». Miré hacia el patio, donde las hojas caían una tras otra, en silencio. «Tal vez», dije despacio, «pero igual duele. No por lo que hizo, sino porque dejó de saber qué es lo correcto». Una ráfaga de viento golpeó la puerta, haciéndola vibrar. En ese sonido, escuché algo derrumbarse, no afuera, sino dentro de mí. La imagen del hijo mayor al que había sostenido tantas veces, ahora desvaneciéndose, dejando espacio para una verdad amarga. Tomás se había convertido en alguien que ni él mismo reconocería en el espejo. Y a veces, ver a tu hijo perder su alma duele más que cualquier herida que él pueda causarte. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas lejanas, una silueta frente al portón hizo que Raúl se detuviera en seco.
Miró por la ventana y luego me dijo, «Papá, es Tomás». El corazón se me encogió, no por miedo, sino porque entendí que este encuentro era la última página que aún quedaba sin escribir en mi vida. Me levanté despacio y salí al porche. Tomás estaba ahí, con la camisa arrugada, la barba crecida, los ojos rojos como alguien que lleva días sin dormir. Ya no quedaba rastro del hombre seguro de sí. Solo había cansancio, el cansancio de alguien que finalmente tiene que enfrentarse a sí mismo. «¿Papá?», murmuró con una voz ronca que parecía arrancada del pecho. No dije nada. No avancé ni retrocedí, solo lo miré, pero no con la mirada de un padre esperando arrepentimiento, sino con la de un hombre que ya llegó al final de su paciencia y su dolor. Tomás tragó saliva, las manos temblando. Yo sé que me odia. Sé que hice algo imperdonable, pero vine a pedirle una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿Para qué? ¿Para corregir una firma falsificada? ¿Para borrar un audio? ¿Para remendar una conciencia rota? No pregunté. Lo dejé hablar. «Papá, perdí mi trabajo. Mis amigos se alejaron. Marina me dejó y...» Su voz se quebró. «Y tengo miedo. Estoy muy asustado. Ya no sé quién soy». Lo observé. Ese rostro que un día besé para darle las buenas noches. Ese niño del que presumí ante los vecinos cuando ganó el diploma de honor. Y al verlo hecho pedazos, no sentí odio, solo un vacío que llevaba años creciendo. «Tomás», dije con suavidad, aunque mis palabras fueron tan filosas como una hoja. «Tú no te perdiste hoy. Te perdiste hace mucho. El día en que pensaste que una firma valía más que un padre». Él bajó la cabeza, los hombros temblando. «Papá, perdón de verdad. No sé cómo hacer para que vuelva a creer en mí». Di un paso hacia él. La distancia entre nosotros se acortó, pero no lo suficiente como para tocarnos. «Te perdono». Tomás levantó la vista de golpe, los ojos abiertos, como alguien que vuelve a respirar después de hundirse bajo el agua demasiado tiempo. «Papá, entonces, ¿usted?» Levanté la mano para detenerlo. Perdonar no es lo mismo que reconciliar. Se quedó paralizado. Continué, con voz firme, sin rabia, solo verdad. «Eres mi sangre. No puedo llevar rencor por el resto de mi vida, pero tampoco puedes esperar que abra mi corazón como antes. Esa puerta ya se cerró». Tomás. Una lágrima cayó de sus ojos estrellándose contra la tierra seca, tan rota como mi confianza. «Papá, ¿no me va a dar una oportunidad?». Negué lentamente. «¿Oportunidad para qué? ¿Para que vuelva a confiar y tú vuelvas a llevarme a un lugar donde me llamen paciente?» «Tomás, ya no tengo fuerzas para enseñarte una lección que tú debes aprender solo». Él cayó de rodillas, las manos apoyadas en el suelo. Hubo un tiempo en que se arrodillaba junto a mí para aprender a amarrarse los zapatos. Hoy se arrodillaba, pero no para aprender, sino porque había perdido su alma. Lo miré una última vez. Luego me di la vuelta y entré en la casa. No cerré la puerta de golpe. No dije palabras hirientes. Solo me alejé, porque a veces una herida no necesita venganza. Solo necesita distancia. A la mañana siguiente, con el amanecer apenas asomando, desperté en la pequeña habitación de la casa de Raúl. La luz de México entraba suave, dorada, como un pañuelo de sol extendiéndose sobre las paredes, la mesa y el cuaderno donde había escrito la noche anterior. Me incorporé, abrí una nueva página y escribí unas líneas más, no para lamentarme, sino para dejar constancia de lo que comprendí después de enfrentar a Tomás. Perdonar no es abrir la puerta para que otros entren. Perdonar es abrir la puerta para que uno mismo salga de la oscuridad. Dejé el bolígrafo y pensé en los ojos de Tomás la noche pasada. Esos ojos vacíos de alguien que ya no sabe dónde está el suelo firme.
Y sin embargo, dentro de mí no quedaba rastro de ira, solo una tristeza profunda, como el viento del final del otoño que roza el techo de una casa vieja. Salí al patio. Los niños corrían alrededor del tamarindo, riendo como pajarillos. Julia corrió hacia mí, abrazó mi pierna y me mostró un dibujo recién hecho. «Abuelo, tú eres un héroe». Reí y acaricié su cabello. «¿Y por qué soy un héroe?». La niña respondió con algo que me calentó el corazón como un fogón en invierno. «Porque le ganaste al mal. Con tu corazón bueno». Volteé un poco el rostro para que no viera mis ojos humedecerse. Raúl salió con una taza de café humeante. «Papá, Vargas dice que todo está bajo control. El fallo definitivo será la próxima semana. Pero con las pruebas de Marina, Tomás ya no tiene cómo defenderse. Asentí. No necesito ganarle, solo necesito recuperar mi nombre». Carmen apareció desde la cocina con una cajita de madera. «Don Tomás, la parroquia vendía esto para recaudar fondos. Pensé que le gustaría». Dentro había un pequeño cofre de pino para guardar cartas. Al abrirlo, el olor a madera nueva trajo consigo algo, como una invitación a cerrar lo pendiente. Esa noche llevé el cofre y mi cuaderno al jardín trasero. Bajo un tamarindo viejo, puse el cofre en el suelo. Saqué del bolsillo la última carta de Guadalupe. Aquella que había guardado por años como si fuera el último aliento de ella. «Guadalupe», murmuré, «hoy entierro esta carta. No para olvidarte, sino para cerrar lo que tanto me dolió». La coloqué en el cofre, cerré la tapa y empecé a cubrirlo con tierra, sin prisa, sin temblor. Cada puñado de tierra era un trozo de mi dolor, volviendo a su sitio. Cuando terminé, una brisa pasó sobre mí, llevándose el olor a tierra recién movida. Sentí una mano, no física, pero sí presente, posarse en mi hombro, trayendo una calma que hacía años no conocía. Desde lejos, Raúl llamó. «Papá, venga a cenar. Todos lo estamos esperando». Me giré. La casa estaba encendida, viva, llena de risas que escapaban desde la cocina. Y lo entendí por fin. Tomás, mi hijo, me había perdido. Pero yo no me había perdido a mí mismo, porque todavía tenía familia. Todavía tenía mi nombre. Todavía tenía el cuaderno donde escribí la verdad. Y, sobre todo, todavía tenía mi dignidad. Esa que nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a firmar por mí, arrebatarme o enterrar. Caminé de regreso hacia la casa iluminada, y por primera vez en muchos años sentí que había vuelto a casa.